eso, perfecto. Entonces cuando Chris me pregunta, ¿querés dar la charla? Sí, perfecto, macroeconomía, pero sobre todo quiero que hablemos sobre base monetaria. Buenísimo, genial. Entonces vamos a hablar de base monetaria, de cómo la base monetaria influye en la economía, influye en nuestro día a día, influye en cada uno de nuestro desarrollo para poder desempeñar nuestra función como un agente económico como tal. De la mano de la macroeconomía, lo que yo vengo, primero, antes que nada, les voy a hacer una introducción de lo que trata la macro y de algunos conceptos. No voy a entrar en teoría ni voy a decirles las distintas teorías que hay sobre el tipo de economía porque no vamos a terminar más, pero sí vamos a tener en cuenta de que para desarrollar nosotros lo que es una transformación económica, un cambio económico, para entender la economía, tenemos que entenderla desde el mundo en donde estamos viviendo. Y en ese mundo, muchas veces, no es un mundo liberal, como por ahí nos gustaría, no es un mundo en donde podemos desenvolvernos de la manera en que a nosotros nos gustaría, y por eso es importante entender desde el punto de vista de cómo piensan los agentes que toman hoy por hoy las decisiones políticas, que en este caso son los gobernantes, que es el poder político, junto con el Banco Central, obviamente, para poder nosotros desarrollar allí nuestras herramientas y para poder desarrollar allí, sobre todo, nuestros análisis. Yo, sobre todo, no soy un macroeconomista experto en macroeconomía, pero sí sé macroeconomía por lo que invierto, por lo que escribo y por lo que vivo en mi día a día, pero sobre todo sé por lo que estudié de macroeconomía. Entonces vamos a ver de que la macro es, o qué estudia la macroeconomía. La macroeconomía, la macroeconomía va a estudiar la economía en su conjunto y de cómo se toman las decisiones económicas de un país determinado. Entonces, la macroeconomía no se va a dedicar a estudiar cómo toma decisiones, no sé, por ejemplo, la industria del zapato, la industria alimenticia, ni se va a tomar decisiones desde el punto de vista de una sola cosa, sino es que se va a tomar en un valor agregado, es decir, que se va a agregar esos valores. Si tenemos que hablar, por ejemplo, del producto de trabajo, es decir, de la oferta, si tenemos que hablar de la oferta, vamos a tener que referirnos a toda la oferta en general, es decir, vamos a tener que sumar la oferta de trabajo, la oferta de zapatos, la oferta de computadora, la oferta desde todos sus puntos de vista agregados, es decir, no va a discriminar por industrias, pero sí va a discriminar por funcionamiento. Y por eso mismo es que la macroeconomía se sirve desde lo que es específicamente el ahorro y la inversión. Porque el ahorro y la inversión son lo que le van a dar a la macroeconomía la nafta para poder crecer o para poder decrecer, para poder diversificar o para no poder diversificar. Y de la mano del ahorro y de la inversión, que ambos podríamos llamar lo que son complementarios entre sí, porque ambos van a tener que tener en cuenta la base monetaria como tal y van a tener que tener en cuenta la tasa de interés, porque ya lo vamos a ver más adelante, pero en el momento en el que la tasa de interés suba, la inversión en la economía tradicional va a caer. En el momento en el que la tasa de interés baje, la inversión en sí misma va a aumentar, por una cuestión obvia de la tasa libre de riesgo, que es la tasa en donde yo pongo la plata allí y no tengo más riesgo que eso mismo. Pero la oferta monetaria también va a estar sujeta a este paradigma de la tasa de interés y de la inversión como tal. La oferta monetaria y el consumo. ¿Por qué? Porque la oferta monetaria va a ser distinta a la base monetaria, ya la iremos viendo con la conferencia. Pero si yo tengo una mayor oferta monetaria, voy a tener un mayor consumo, es decir, que es básicamente análoga el consumo o el concepto de consumo, de consumir, es decir, de producir demanda, con la oferta monetaria, porque si yo tengo poca oferta monetaria, lo que voy a tener es que la gente no va a consumir y por lo tanto la gente va a tender a ahorrar esos pesos porque le va a costar más caro tener la plata en la calle o tener la plata en los bienes. Entonces ahí ya vamos complementando lo que es el tipo de política fiscal. Entonces si yo tengo una política fiscal que a mí me favorece la no compra de bienes, es decir, me desfavorece la compra de bienes, y a su vez hay un aumento de tasa de interés, por lo tanto restringe la oferta monetaria, por lo tanto va a restringir el consumo, porque la gente no va a consumir y es muy importante, es muy preciso de que en ese momento el precio de ese bien caiga por falta de demanda. Entonces hay un mayor índice de oferta y demás y eso empieza a caer. Perfecto. Ahora,
Bien. El siguiente ítem, los incentivos o la escasez. La macroeconomía se va a manejar desde el punto de vista que no puede básicamente manejarse sin escasez y tampoco puede manejarse sin incentivos. Es decir, la macroeconomía no es que puede decir, como un técnico de fútbol, yo cambio el 5 y meto un enganche y por lo tanto yo tengo más poder de ataque. No va a poder hacer eso. ¿Qué va a hacer la macroeconomía? Va a manejar los incentivos, va a aumentar los incentivos para algo y va a bajar los incentivos para otra cosa. O cuando aumenta el incentivo para algo, me modifica ciertas otras variables que eso me causan a mí modificaciones en el equilibrio general de precios o me causan modificaciones en el equilibrio entre la unión de la oferta agregada y la demanda agregada. Esos son dos conceptos que tenemos que tener en cuenta nosotros. La demanda agregada es todo lo que la gente está demandando. En simples palabras, no me quiero meter en tecnicismo, pero para que tengamos en cuenta para esta conferencia. Todo lo que la gente va a demandar. La oferta, todo lo que la gente puede comprar. Para que tengamos esto en claro. Después tenemos distintas variables y distintos modelos que podemos desagregarlos y de esa manera poder ver que realmente la demanda agregada tiene que ver con la tasa de interés, los tipos de cambios y demás, y la oferta tiene que ver con la inversión, el consumo, la balanza de pagos y demás cosas, que no vienen al caso, que lo veremos más adelante, perdón, en esta conferencia. Entonces, como les decía, la macroeconomía estudia la economía en su conjunto desde distintas variables, utilizando esas variables para poder establecer una salud macroeconómica, y entre todas esas variables de salud macroeconómica, las que yo le detecto de mayor importancia desde el punto de vista, desde la base monetaria, es el ahorro, la inversión, teniendo en cuenta de que ahorro no es lo mismo que inversión. Ahorro es únicamente el quedarse arriba del efectivo, y la inversión es el poner a trabajar ese efectivo. Entonces, la inversión nos va a causar a nosotros un aumento de la demanda en una primera instancia, y en una segunda instancia nos causará un aumento de la oferta. Y el siguiente punto es la oferta monetaria como paradigma del consumo, es decir, como analogía del consumo, en donde esa oferta monetaria lo que me va a causar a mí es específicamente, me va a dar el grado en que la gente va a consumir o va a quedarse invertida en una economía saludable. Y luego tenemos los puntos de vista desde los incentivos y desde la escasez. ¿A qué me refiero con esto? De que la macroeconomía no va a poder digitar como si fuese que yo hago clics en la computadora, sino es que la macroeconomía lo que va a hacer va a aumentar los incentivos y va a bajar los incentivos. ¿Para qué? Para paliar estos sistemas en donde hay demasiada escasez. Algunos que tengan una cierta orientación económica le va a decir que la macroeconomía viene a abolir, viene como a suavizar el ciclo económico, y otros que tienen otra orientación económica le van a decir de que la macroeconomía viene a influir en el mercado como tal. Entonces, para que tengan una idea clara, incentivos y escasez, a ver, la macro, sea de la orientación económica que sea, es decir, si ustedes se sientan a discutir con alguien que tiene una orientación más bien keynesiana, les va a dar otros agregados. Si ustedes se sientan a discutir con alguien que tiene una orientación más liberal, le va a dar otros agregados. Pero en definitiva, ambos se tratan de escasez y de incentivos. Es decir, donde hay un producto que produce escasez por la demanda está atada a la oferta monetaria está atado a que si yo tengo la posibilidad o no de un ecosistema de invertir. Por lo tanto, ambos se van a tratar de incentivos. Algunos van a generar incentivos a través desde lo monetario o a través de la política fiscal, otros te van a generar incentivos a través desde la despolitización de la economía. Ambos te van a generar incentivos desde un punto de vista como eje vertical para poder articular la macroeconomía en la política en sí misma. A ver, perfecto. Bien, ¿cuáles son esos objetivos de la macro? Ya que estamos hablando desde cómo se empieza a meter la base monetaria dentro de la macroeconomía. Los objetivos de la macro básicamente es el crecimiento de la producción y el consumo. Utilice las herramientas que utilices. Quien está a cargo de la macroeconomía va a incentivar a que se produzca, porque si se produce se genera riqueza para las empresas.
Si las empresas generan riquezas, mejoran la capacidad de expansión y de inversión a largo plazo. Entonces, si mejoran la inversión a largo plazo, pueden instalar más fábricas y de esa manera pueden contratar más gente. Y el consumo, porque si la empresa aumenta lo que son los pagos, como se aumentó en el famoso Fordismo, en el Fordismo cuando se aumentó los pagos, eso aumentó el consumo. Entonces, eso fue una política económica indirecta que realizó Estados Unidos y las demás potencias que lo empezaron a implementar, porque al aumentar la capacidad de generación de riqueza, las empresas aumentaron la capacidad de pagos de los salarios. Entonces, ese trabajo asalariado lo que realizó fue un aumento del consumo endógeno y saludable para la economía. ¿Por qué saludable? Porque se pagaba más por el trabajo, no se pagaba más porque sí. El problema de la macro o de quienes toman decisiones con la macro es que aumentan el consumo sin tener un aumento de producción. Entonces, si vos no tenés un aumento de oferta igual o superior al aumento del consumo, indefinidamente vas a tener inflación, porque vos vas a tener la gente que corre con pesos calientes para un lado sin tener en cuenta de que a donde está corriendo eso está clavado porque no tiene un incentivo para poder producir. Entonces, oferta-demanda, el precio termina subiendo. Ahora, el siguiente punto de la macro es un nivel elevado de empleo. Utilices la técnica que utilices. ¿Por qué un nivel elevado de empleo? Y porque básicamente si crece el nivel productivo de Argentina, si crece el nivel empresarial, si crece el emprendedurismo, si crece lo que son las capacidades para poder producir, va a crecer el nivel de empleo porque se van a necesitar más. Si crece el desarrollo tecnológico, va a crecer el nivel de empleo. Es decir, que si la economía crece de manera saludable, Argentina, en este caso, va a empezar a aumentar su nivel de empleo. El problema es que por ahí nosotros tenemos un crecimiento de la nafta, pero no tenemos un crecimiento del motor. Es decir, hagan de cuenta que a un auto le ponen una nafta de avión y quieren que vuele. Entonces eso es imposible, porque le están dando rosca a un lado y el auto no puede volar porque el auto no tiene las herramientas ni está preparado para volar. Entonces la economía argentina no está preparada para los shocks de liquidez que está sufriendo, para los shocks de emisión monetaria que está sufriendo, y por lo tanto empieza a pistear y se cae, empieza a pistear y no agarra vuelo, porque cuando lo mirás desde los puntos de vista, que lo vamos a ver con los gráficos que le traje, vos tenés que en realidad en Argentina el sector productivo crece, pero crece mucho menos de lo que tendría que crecer en términos reales, y en términos reales es si vos le restás la inflación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente terminas licuando la ganancia o terminas licuando el PBI. Bueno, son cosas que la veremos más adelante. Ahora, el siguiente ítem para generar lo que es los objetivos de la macro es la estabilidad en el nivel de precios. ¿Por qué la estabilidad en el nivel de precios y no un nivel único de precios? Porque básicamente que si no tenemos inflación, un empresario no está incentivado, o alguien que invierta no está incentivado a gastar esa plata. Porque imaginen ustedes que yo le digo, usted tiene una empresa, son los dueños de Mercado Libre y la inflación se queda clavada. No hay más inflación, hay cero. ¿Ustedes qué dicen? No me sirve. ¿Por qué no les sirve? Y porque no van a poder ganar más plata de la que tienen. Es decir, no van a poder aumentar su nivel de riqueza. Si no hay inflación, no hay crecimiento de activos, porque la inflación es el aumento de precios. Obviamente, hay inflación saludable y hay inflación que no es saludable. La sobreinflación, como en Argentina o en Venezuela o en Zimbabue o en donde ustedes quieran, es insalubre. Incluso la inflación norteamericana es insalubre. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener adecuado tu aparato productivo, tu aparato de generación de riquezas y tu aparato de nivel de empleo con lo que es el índice de inflación. Es decir, que cuando el aparato productivo trabaja en un nivel inferior a la inflación es porque ahí tenés problemas monetarios adentro de ese motor de la economía. Entonces, a lo que se va a dedicar la macro es a estabilizar los niveles de precios, o es a generar los incentivos de estabilidad en niveles de precios. Una persona que tiene una ideología de izquierda te va a decir, el Estado va a intervenir
para estabilizar los niveles de precios. Una persona que tiene una ideología de derecha o una ideología más bien liberal, te va a decir, si vos soltás lo que son las regulaciones y la intervención estatal, se van a estabilizar los precios, pero ambos van a buscar que eso se estabilice desde una perspectiva. Kevin dice, la variación de precios pensé que era producto de ofertas y demandas. Sí, correcto, es producto de ofertas y demandas. Ahora, hay incentivos que vos tenés para producir ofertas y para generar esa demanda. ¿Quiénes te van a generar la demanda? El trabajo asalariado, si tenés un banco central, te lo va a generar el banco central mediante los shocks de liquidez. Si tenés un banco privado, mediante préstamos, te va a generar lo que es mediante el ofrecimiento de líneas de crédito. Es decir, ¿quién te va a generar demandas? Las empresas demandando laburo. Eso es lo que te va a generar, por ejemplo, demandas. La variación del precio va a depender de eso. Ahora, van a haber personas que van a decir, ok, si lo intervenimos, lo vamos a lograr. Y hay personas que dicen, no, si no nos intervenimos, lo vamos a dejar que se acomode de manera natural. Bueno, yo estoy desde el segundo. Pero, a ver, hay que entender lo que piensan los otros y hay que entender lo que nosotros pensamos. Perfecto. Bien. Seguimos. Perfecto. ¿Y cuáles son esas herramientas que la macroeconomía va a plantear para poder, digamos, generar un ecosistema y para poder desarrollar lo que es un ecosistema de, llamémosle, de desarrollo económico? Va a utilizar las tasas de interés y el tipo de cambio, va a utilizar la política monetaria y va a utilizar la política fiscal. En lo que es política monetaria nos meteremos en la segunda parte de la conferencia. En lo que es tasa de interés y tipo de cambio también. Me interesa ahora que nos metamos en política fiscal. Perfecto. Cuando hablamos de la base monetaria, que la veremos en una diapositiva siguiente, tendremos de que la política fiscal como tal nos va a determinar a nosotros cuáles van a ser el ecosistema en donde vamos a poder desarrollarnos. En lo ideal sería de que el Estado esté lo menos posible o no esté, porque generando políticas fiscales causás desbarajustes en algún lado. Es decir, que cuando un Estado o un gobierno decide no aplicar política fiscal, está generando un desbarajuste en algún lado porque la ciudadanía como tal está acostumbrada a una política fiscal. Ahora, lo que un gobierno tiene que realizar es generar el desacostumbre de esa ciudadanía a un Estado que no se haga cargo de esos problemas y que esos problemas se arreglen por mercado, teniendo en cuenta la política monetaria, que la política monetaria tendremos siempre, porque la política monetaria siempre vamos a tener, por más de que vayamos a un esquema en donde nosotros no tengamos básicamente un banco central, lo mismo la banca como tal tendrá que ejecutar políticas monetarias, porque la política monetaria nos va a dar a nosotros ciertas herramientas que ya la veremos adelante. Perfecto. Entonces, uno de los elementos que también va a influir en la base monetaria es la política fiscal, porque supongamos que un Estado decide invertir, no sé, en rutas. A ver, puedes estar o no de acuerdo, pero hoy por hoy el Estado lo hace. Así que tenemos que analizarlo igual. Entonces, vos invertís en rutas. ¿De dónde va a sacar el Estado para invertir en rutas? Bueno, vaya a buscar plata en la política monetaria. O va a pedir prestado, o va a emitir plata, o va a colocar deuda en el mercado local, o algo, o va a aumentar impuestos, o algo va a hacer para poder realizar este proceso de inversión. Bueno, hoy por hoy, ese proceso de política fiscal es el que a mí me va a causar el ecosistema para que se pueda desarrollar una empresa. Es decir, imaginemos, y le pongo un ejemplo, las políticas que planteó el último ministro de Economía, Massa. Dijo que iba a aumentar lo que es el incentivo para la producción para la exportación de ciencia del conocimiento, básicamente que es para los freelancers, programadores freelancers que venden sus servicios al exterior,
y va a generar el incentivo, perdón, el desincentivo a que se triangulen materias primas sobre oferta de las importaciones, perdón, de las exportaciones y demás. Bueno, eso es un esquema de incentivos, en donde por un lado te beneficia por hacer una cosa y por otro lado te cierra el grifo. Bueno, a eso se dedica básicamente la política fiscal. La política fiscal es la política del gasto, la política de la inversión, es la política impositiva, es la política de cómo el Estado interviene en una economía particular. Perfecto. Bien. ¿Y cuáles son esos ítems que tenemos que monitorear? A ver, acá hay un montón. Acá falta pobreza, acá falta pobreza, acá falta un montón básicamente de recursos como tal, de recursos a monitorear. Pero básicamente la base monetaria es uno de los ítems a monitorar, porque eso es lo que me va a dar a mí cuál es una idea de la oferta monetaria que hay por hoy en el sistema. La brecha y tipo de cambio, que es específicamente la diferencia entre lo que es el mercado oficial, en el caso de que esté regulado el tipo de cambio, y lo que es el tipo de cambio libre financiero. La balanza comercial, que son las exportaciones menos las importaciones. Las reservas netas líquidas, que es básicamente el poder de fuego que tiene un banco central para poder paliar sus gastos, o no sé, jugarlo al casino, no sé, lo que el Banco Central quiera hacer con eso, pero básicamente el poder de fuego que tiene el central. Y la inflación, que la inflación es básicamente el aumento generalizado de los precios en un tiempo determinado, en un espacio físico, en un territorio determinado. Perfecto, estos son los ítems que yo les traje. Nos vamos a meter hoy por hoy en la base monetaria. Le hice toda esta introducción para que podamos... me pasé uno, sí, ahí estamos. Bien, le hice toda esta introducción para que podamos más o menos tener las herramientas de dónde agarrarnos y dónde encaja la base monetaria. Bueno, la base monetaria es la nafta de la economía y es básicamente lo que el Banco Central a día de hoy toca o manipula para poder generar política monetaria. ¿Me explico? Entonces, si la tenemos que definir nosotros en un término medianamente técnico, diríamos que la base monetaria es el dinero legal en circulación junto a las reservas disponibles en el Banco Central. ¿Qué son las reservas disponibles? Son el encaje bancario. Entonces, cada vez que ustedes ponen plata a trabajar, ponen plata en un depósito, les pagan o ponen plata en el banco de sus cuentas, una parte va al encaje, es decir, que va a reserva dentro del Banco Central, y otra parte el banco lo utiliza para prestar, invierte, hace lo que quiere. Bien, entonces acá les traje una serie de puntos que son importantes para entender la base monetaria. Básicamente, ¿qué dicen esos puntos? Suma del dinero en manos del público más reserva del central. Es todo lo que la gente tiene en físico más lo que está encajado en el central. Esa es la base monetaria, que va a ser distinto a la oferta monetaria. Ya veremos por qué. Entonces, el otro ítem puede ser expansiva o restrictiva. Es decir, que yo puedo tener una política monetaria expansiva en donde yo expanda el dinero que hay en circulación a través de subsidios con políticas fiscales expansivas, a través de mejoras o abaratamiento de líneas de crédito mediante subsidios sobre la línea de crédito, a través de préstamo más barato, a través de un montón de políticas expansivas que yo puedo realizar, o por ejemplo a través del otorgamiento de liquidez, que es comprando títulos en el mercado secundario, y viceversa. O sea que si yo vendo títulos en el mercado secundario, no subsidio, no otorgo línea de crédito barata, no otorgo una serie de políticas monetarias que beneficio a un cierto grupo, voy a estar restringiendo lo que es la base monetaria como tal, o voy a estar tocando lo que es la base monetaria como tal. La incidencia superior sobre la inflación y el tipo de cambio
esto es que la base, básicamente que la emisión monetaria es siempre en todo momento, lo decía el gran Milton Friedman, es siempre en todo momento, perdón, que la inflación tiene naturaleza monetaria, en todo momento es un fenómeno monetario, en todo momento y en toda situación, no me acuerdo cómo era, pero cuestión de que básicamente que la base monetaria, si te aumenta, te va a generar inflación, y si no te aumenta, perfecto, va a bajar la inflación, te va a decir el gran Milton Friedman. Perfecto. Y acá es donde entramos, que la oferta monetaria es distinta a la base monetaria. ¿Por qué? Porque la oferta monetaria te mide el dinero en curso legal que está básicamente, o el dinero legal como tal, que es el dinero que te genera el central a través de los préstamos, a través de los préstamos interbancarios, a través de distintos tipos de herramientas, que ya la veremos, y lo que es los depósitos que la gente tiene aumentado, o sea, lo que la gente tiene en efectivo, más lo que es el depósito que la gente tiene en las cuentas a la vista. Es decir, todo lo que nosotros tenemos a la vista, más, ahí entra lo que es el encaje, más lo que es los billetes y monedas, eso nos va a dar a nosotros que la oferta monetaria como tal. Entonces, la base monetaria me va a medir únicamente lo que es el encaje más el dinero en circulación. Y la oferta monetaria me va a medir lo que tengo en efectivo, lo que tengo encajado, más lo que está depositado. ¿Sí? Perfecto. A esto lo controla el Banco Central, y el Banco Central tiene distintas herramientas para poder operar dentro del mercado de cambio. Dentro del mercado de la política económica. ¿Cómo va a operar el central y qué es lo que va a realizar básicamente el central a día de hoy que realiza? No sé si después asume otro gobierno y cambia las maneras y las herramientas que se ejecutan las políticas monetarias, esto va a cambiar. Pero ¿cómo funciona a día de hoy? A día de hoy funciona con Banco Central operando en el mercado abierto, es decir, comprando y vendiendo títulos de deuda. Si yo compro títulos de deuda, voy a estar otorgando liquidez al mercado, por lo tanto va a aumentar la base monetaria, la oferta monetaria en realidad aumenta la oferta monetaria. Si yo vendo esos títulos, voy a generar una contracción en la oferta monetaria. Las operaciones de redescuento, esto es cuando el central le presta plata a los bancos privados por el tipo de sistema bancario que tenemos. Si le aumenta la tasa de interés que el central le da a los bancos privados, va a aumentar lo que es el índice de, o sea, va a desalentar lo que es la toma de préstamos por los privados hacia el central, y por lo tanto, cuando sucede eso se toma como tasa de referencia para lo que es el prestar al público. Entonces, así de esa manera aumenta la tasa de interés para los préstamos hacia las personas privadas. Y va a funcionar al revés si se da vuelta. Operaciones en moneda extranjera. Esto lo utiliza el Banco Central específicamente para manejar el tipo de cambio. El tipo de cambio a día de hoy, mediante un proceso de pass-through, lo que hace eso es transformarse en inflación en un plazo más o menos de 6 a 8 meses. Entonces, ¿qué es lo que hace el central? Te pisa el tipo de cambio porque no quiere devaluación, y por lo tanto te genera una contención de una economía con un tipo de cambio mentiroso, y eso lo que tenés ahí es una bomba de tiempo, porque en algún momento cuando vos saques esa liquidez o cuando vos saques esa regulación, eso se va a terminar girando hacia el financiero, es decir, que se espiraliza hacia arriba, y por lo tanto la espiralización te termina vos desembocando en una corrida inflacionaria junto con una corrida bancaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Tenemos al sistema financiero como tal en una situación de crisis por falta de liquidez o por sobre liquidez para poder hacer frente a esas demandas de dólares, para poder hacer frente a esas demandas de dólares, y se produce un sistema, bueno, un sistema de crisis bancaria. Bueno, así se realiza lo que es la famosa crisis bancaria causada por la sobreintervención en el mercado de cambios. Sí, Cris, no sé si quieres decir algo. A ver, creo que tenés el micrófono apagado. Ahí está, sí. Disculpen, pero se va a cortar en pocos segundos, así que cortamos acá y volvemos a ingresar por el mismo link, ¿sí? Ok, Porque ok, justo dale, dale. se cortó.
buenísimo. Sí, sí, con el mismo link del Banco Central. Ok, ok, buenísimo. ¿Cortamos ahora o querés que...? Bueno, sí, ya queda menos de un minuto. Se corta en 30 segundos, así que es lo mismo. Perfecto. Bien, perfecto. Estamos en la segunda parte de la conferencia. Genial. Atraso cambiario. Atraso cambiario es cuando un país tiene una economía bimonetaria, ya sea de manera legal o ya sea de manera intrínseca o endógena, es decir, de manera interna o de hecho, y esa devaluación con respecto a ese otro factor corre por detrás de la inflación. Hoy por hoy en Argentina, más o menos, está en un 3% de devaluación por mes y tenemos una inflación que corre al 7%. Entonces, ese nivel de atraso cambiario es lo que está contenido adentro, una pelota de pesos que va a correr hacia el dólar y por lo tanto va a necesitar liquidez en pesos para poder ir hacia dólar, y eso es lo que va a terminar causando a mí la espiralización de una corrida cambiaria. ¿Sí? Perfecto. Bien, otras preguntas. ¿No hay más preguntas? Perfecto. Nos habíamos quedado entonces, repasamos un poquitito. El Banco Central, a día de hoy, con las herramientas que tiene hoy, y porque hoy sigue existiendo el Banco Central, tiene las operaciones de mercado abierto, que va a comprar y vender títulos públicos, es decir, va a colocar deuda o va a comprar su propia deuda, va a emitir moneda y, va a prestar plata como prestamista de última instancia o como prestamista como tal hacia la banca privada a una tasa de interés estipulada, y si esa tasa de interés aumenta o sube, si aumenta va a aumentar la falta de incentivos a pedir prestado, y si disminuye va a aumentar el incentivo a pedir prestado. Esa tasa de interés va a ser la de referencia en la que el banco va a tomar para poder endeudarse en el central y para poder prestarlo al público. ¿Me explico? O para poder invertir en lo que se le ocurre al banco central, al banco privado. Y va a utilizar las operaciones de moneda extranjera para generar estas paliativas operaciones de intervención en el mercado de cambio. ¿Por qué digo paliativas? Porque la verdad es que no terminan sirviendo para nada. Porque si vos frenas el tipo de cambio hoy, frenas lo que es la corrida a hoy, o a un par de meses, o un par de años. Pero después vos tenés una pelota metida ahí porque vos frenaste eso para poder hacer otra cosa. Y encima gastaste plata en los dos lados. Entonces, al gastar guita en los dos lados, de algún lado tiene que salir la guita. Bueno, termina saliendo de impuestos o de algún lado, de emisión monetaria misma, o de la misma operación de mercado abierto. Entonces, de esa manera es que vos se te empiezan a ir los flujos de dineros. Bien. Y tiene, bueno, una incidencia superior en el tipo de cambio, que básicamente que la naturaleza monetaria de la inflación. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que el Banco Central puede emitir, básicamente puede emitir plata para realizar estas operaciones de mercado abierto, o para hacerle transferencias al Estado Nacional y de esa manera financiar lo que es el gobierno. El gobierno como tal se va a financiar con lo fiscal, lo monetario va a financiar al central. El central es el que va a regular todo lo que viene por detrás de lo financiero. Ahora, de lo fiscal, que es lo impositivo, lo va a regular el gobierno, lo que es el poder político. Bien, perfecto. Dos preguntas. Leandro dice, acorde a las reservas netas, ¿cuánto debería valer nuestra moneda hoy? Es una pregunta que duele. Para ser argentino te duele, te termina doliendo en el corazón. ¿Y cuánto terminaría valiendo hoy? Básicamente como si nosotros más o menos... Déjame que un cálculo mental, porque no lo tengo el cálculo ese hecho. Es un cálculo que se lo sigue, pero no se lo sigue de manera regular, porque no es un cálculo
no es un cálculo que, básicamente, es un cálculo que tiene incidencia, pero es un cálculo y tiene importancia, porque eso te da cuán alejado estamos de la realidad. Y básicamente, a día de hoy, mirá, yo hace un par de meses lo había calculado y me daba 1.500 pesos argentinos por dólar. En estos meses, y con el tipo del ELIC y con la tasa de interés del ELIC que tenemos hoy por hoy, que en 7 meses básicamente se va a imprimir una base monetaria nueva, y básicamente lo podremos tener en 3.000, 3.500 pesos, hasta, yo te diría, entre 3.500 y 4.000 pesos argentinos por dólar, si hacemos hoy, ¡pum!, la cantidad de pelota de pesos con la cantidad de pelota de dólar que tenemos. Eso es lo que sería Diego. Si lo miramos por reserva neta líquida, nada, o sea, debemos guita. El Banco Central utilizó guita, y eso también tengo un gráfico para mostrárselos. El Banco Central utilizó guita de los depósitos públicos. Es decir, que hoy por hoy tenemos menos, le debemos plata a las provincias. O sea, como gobierno nacional le debe plata a las provincias, porque utilizó la guita de las provincias que tienen en el banco, en sus cuentas corrientes del Banco Nación, para poder soportar lo que son los pagos de exportaciones, la subsidio a al gas, el tema de intervenir en el mercado de cambios. Bueno, hoy estuvo comprando y hace por lo menos una semana que viene comprando. Pero lo mismo, da miedo. Perfecto. Bien. Ahora, acá me hicieron 2 preguntas. Contesté la primera de Leandro. Leandro, decime si te contesté la pregunta, si no, reformulemos y vamos de vuelta. 2, ¿qué opinas de dolarizar la economía a través de criptomonedas como USDT? Sí, la podemos dolarizar, a la economía se la puede dolarizar. El tema es que el proceso, la dolarización no es que Milei asume, o Expert, o no sé, López Murphy asume y listo, ¡pum! ¿Qué hace mañana? Bueno, mañana Milei coloca dinamita y, como él que lo quiere hacer, coloca dinamita alrededor del Banco Central, tira el cable, envía la señal, salen todos los edificios, aprieta un botón y explota. Porque eso no se puede, incluso hasta él mismo lo dice. Pero económicamente hablando, es imposible hacerlo, porque hoy por hoy, si vos hoy por hoy haces peso contra dólar, te da 3.500, 4.000 pesos, incluso eso siendo como, a ver, eso es siendo optimista con las reservas. Pero si lo hacemos de la manera más trágica posible, debemos guita, es decir, tenemos muchos pesos, pero no tenemos dólares, y tenemos únicamente un esquema contable de DEG y de reserva con China, que eso te da un cierto stock de dólares, y bueno, si lo hacemos así, te da ese tipo de cambio. Ahora, se lo puede dolarizar con una criptomoneda como USDT, pero sería dolarizar igual, o sea, no sería una dolarización distinta a la que proponen los equipos económicos. Nada más que se utilizaría el USDT como medio de cambio, como medio de moneda. Lo que ahí te beneficiaría a vos es el tema de transacciones, y es el tema del ingreso al mercado, porque ahí te apalancás de otra fuente de liquidez, como ser, por ejemplo, la fuente de P2P, no sé si permitís, imaginen este esquema, que se permiten las transferencias internacionales a un menor costo. Entonces, yo en Argentina compro por P2P, no sé, en Japón, compro, no sé, en Colombia, y ahí estás realizando lo que es un proceso de dolarización transaccional mucho más factible, por ejemplo, que hacerlo con una especie de plan Bonex o con una especie de préstamo sindicado como el que plantea Milei, para poder generar, hacer pasivo contractivo del central y que el central desaparezca. Pero son medidas, esto se me acaba de ocurrir ahora, el tema de dolarizar con USDT. Sería dolarizar en lo mismo, nada más que lo que vos harías ahí es que te apalancaría. El problema de Argentina para dolarizar es que no tiene dólares. O sea, el problema de Argentina para dolarizar es que no tiene lo suficientemente dólares para convertir hoy por hoy y ser estable allá. O sea, allá estoy hablando, ¿no? De acá un proceso escalonado y bien hecho. Sino para dolarizar allá, si vos hoy por hoy dolarizás allá, tenés que todas las cuentas bancarias que vos tenés hoy en pesos las pasás a dólar, a un tipo de cambio particular o que se estipule. En este caso sería a un tipo de cambio como ser el CCL, que es el dólar en Nueva York, o sea, es el dólar argentino en Nueva York,
Si vos dolarizás ese tipo de cambio, bueno, haces pelota a la caja de ahorro, tenés francotiradores arriba de Galicia y tenés un desastre. Ese es el problema de Argentina. No sé si respondí tu pregunta, Leandro. Bien, me preguntan, ¿es factible realmente lo que propone Milei sobre la dolarización de la economía? ¿Es factible desde el punto de vista del proceso económico? No es factible hacerlo ya, vuelvo a repetir. El proceso de dolarización se tiene que dar, porque la moneda argentina no cumple una de las funciones básicas, que es el resguardo de valor. El dinero es un activo financiero. Nada más que es el activo financiero más líquido que puede existir en el mundo. Más líquido me refiero que yo puedo transaccionar de manera más fácil y de manera más sencilla con los distintos bienes y servicios que yo necesito para mi vida. Entonces, si el peso no corresponde al resguardo de valor por la sobreinflación y por la sobredevaluación causada por maniobras o políticas monetarias inaceptables, es factible dolarizar la economía. Ahora, ¿cómo debo dolarizar? Bueno, ahí tenés distintas perspectivas. Tenés una perspectiva a la Milei, que te propone un esquema de 3, y tenés una perspectiva, por ejemplo, a la de Cambiemos. Una perspectiva de Cambiemos es hacer una especie de paridad con el real, es lo que te proponen ellos, y después ahí saltar a una paridad, o sea, te proponen la paridad con el real como una estación media antes de dolarizar. Son cuestiones de ellos. Si vos me preguntás a mí la que más me gusta, la dolarización que a mí más me gusta, es una dolarización a un tipo de cambio parecido a lo que hablé con el tipo de cambio de la dolarización con USDT. A ver, a mí me parece malo hablar de dolarización de la economía sin hablar de una modificación del sistema político, porque la economía es hija del sistema político. Vos hoy por hoy tenés una economía como tal porque tenés un sistema político que te incentiva a tomar decisiones económicas populistas. Entonces, si vos tenés un sistema político que no te incentiva a tomar decisiones políticas populistas, jamás vas a tomar una decisión de expansión monetaria cuando vos tenés una pelota de inflación. Entonces, el punto mío es, primero se reforma el sistema político, después pasamos a lo económico, pero en ese punto de pasar a lo económico, yo paso a un esquema con las criptos. O sea, yo paso de lo que es la dolarización, sino es que me aboca a un sistema cripto. Que en el sistema cripto, en una economía descentralizada como una economía DeFi del país, vos ahí tenés lo que es una corriente en donde realmente es un plebiscito monetario para las personas que quieren ocupar el dinero. Pero ¿qué va a pasar ahí? Básicamente la gente va a utilizar el dólar, o va a utilizar la moneda que está atada al oro, o va a utilizar el Eurocoin, es decir, va a utilizar cualquier otro tipo de moneda que le sea estable, porque con esa moneda va a poder ir a otro lado. Pero vuelvo a repetir, a mí me parece malo hablar de una modificación económica sin hablar de una modificación política. Porque si vos hoy por hoy, si vos hoy por hoy el presidente es electo por lo que es un sistema populista, siempre vas a tener política populista, no vas a cambiar nunca. Entonces, el problema es el sistema político, que eso va a modificar el sistema económico. Bien, no sé si respondí las preguntas, pero acá les traje unos gráficos. ¿Respondí todas las preguntas? Escríbame ahí, mientras me tomo un matecito y descanso la garganta. Milei propone una dolarización en donde él pide un préstamo en medidas muy sencillas, en medidas muy sencillas. Él pide un préstamo y con ese préstamo lo que hace pasivo contractivo y básicamente se lleva a un esquema de dolarización de los depósitos y demás. Bien,
¿Preguntas? ¿No más preguntas? Continúo nomás. Bueno, acá les traje un gráfico. Este es el índice del productor PYME. Miren lo interesante de este gráfico. Esto es para la gente que después dice, no, porque Argentina crece de manera real y genera empleo. Sí, genera empleo, pero miren estos gráficos. El IPI manufacturero, que es el índice de producción industrial PYME, que lo realiza un ente que se llama CAME. ¿Qué te dice acá? Que varió 1,7% variación interanual, es decir que, escuchen esto, julio a julio, es decir, julio de 2022 a julio de 2021, varió un 1% únicamente. Este es el famoso índice de precios del productor PYME. Y la variación mensual es de menos 0,9, pero tiene acumulado un 2,8. Todo esto que vemos acá, bueno, básicamente es pérdida de ganancia del PYME. ¿Por qué pérdida de ganancia del PYME? Porque si el índice del productor PYME manufacturero aumenta menos que la inflación, quien está vendiendo esto está perdiendo plata, en términos reales. ¿Me explico? Bien. Otro gráfico más. Acá les traje el índice de precios. Esto lo voy trayendo aquí para que vean, y acá vamos a hacer una comparación con base monetaria y demás. Lo traje para que vean el índice de precios internos al por mayor, es decir, que son todos los productos argentinos que se venden al por mayor, el índice de precio básico al por mayor, el índice de precios básicos al productor. El índice de precio interno está contemplado lo que es nacionales y los que se importan para poder producir. El índice de productos nacionales es lo que básicamente en el IPIB es el que también sale para afuera y en el IPIM es el que es únicamente para adentro. Y en el IPP es índice de precio del productor, básicamente únicamente nacional. ¿A qué voy con esto? Que miren esto. Tienen un 7,1% de variación interanual, de variación mensual, perdón, un 6,7% de variación mensual en índice de precios básicos y un 5,9% de variación mensual de índice de precio del productor. 7,1, 6,7 y 5,9, lo que varió el precio. Es decir, cómo aumentó la ganancia en cierta medida de esta gente. Ahora, pero miremos esto. Tenemos 7,4 de inflación. ¡Qué locura! Porque tenemos una inflación, básicamente, digamos, costo de vida, de 7,4 y tenemos que el IPIM, es decir, que lo que paga la gente que va a vender, es decir, lo que va a pagar el Coto, lo que va a pagar Carrefour, lo que van a pagar, va a ser un mix entre estos dos. Entonces, tenemos que quienes le venden a Carrefour y quienes le venden al Coto, su precio varió 7,1 y su precio varió 6,7, depende a dónde sea que estés comprando. Y en realidad la inflación valió 7,4. Acá tenemos gato encerrado y acá tenemos algo importante, que es que cuando la inflación del productor o la inflación del mayorista está siendo por debajo de la inflación normal o de la canasta básica o el índice de precio del consumidor, está perdiendo plata quien está vendiendo por mayor. Por lo tanto, en cualquier momento eso se va a ver un ajuste de esas variables. Entonces acá tenemos inflación escondida. Me explico cómo vamos hilando los conceptos para poder ir viendo cómo tengo yo la inflación escondida en los indicadores. Bien, esto también quería analizarlo con ustedes. Y miren esto, qué curioso.
El EMAE, que es el estimador de actividad económica, el estimador de actividad económica básicamente nos acerca a lo que es una especie de PBI mensual, podríamos decirlo. El EMAE, miren esto, la variación interanual respecto al mismo mes del año anterior varió 6.4. Es decir, que en un año Argentina subió 6.4%. Una locura. Estamos muy mal. Variación desestacionalizada, que esto contempla otras variables. 1,1%. Eso no le llena mucho el apunte. Pero miren lo que es la variación interanual, que es 6.4. 6.4%. Hagan ustedes este ejercicio y miren. 6.4, ¿verdad? Bien. Perfecto. Varió 6.4. Y miren cuánto estamos variando. Perdón. Si lo hacemos únicamente, contemplemos únicamente contemplemos lo que es la inflación mensual. O sea, hablemos mes a mes. Mes a mes. Si lo hablamos mes a mes, 6.4 menos 7.4, en una primera instancia, esto lo que me está dando a mí es que tenemos un 1% de contención monetaria dentro de esa inflación causada. Y si lo vemos como realmente vale, que lo vemos, mirá, respecto del mes anterior, tenemos 1,1, si hacemos 7.4 menos 1,1, que alguien me haga el cálculo ahí, bueno, eso es el excedente monetario del mes anterior. Lo que recién le hice es únicamente para que vean cómo tenemos ese impacto entre la emisión entre la emisión del año pasado a la economía del día de hoy. Si me hacen 7.4 menos 1.1, lo hago rapidito acá con el celu. La verdad que yo me dedico a la economía, pero calculadora no soy. Si lo hacemos ahí rapidito, 7.4 menos 1.1, 6.3. Tenemos 6.3% de todo el PBI en excedente monetario. Entonces, hoy por hoy, vos tendrías que tener una contracción monetaria del mayor al 6.3% para poder producir en cierta medida y acompañado de otras políticas fiscales, esto teniendo en cuenta lo que la gente, el gobierno tiene en la cabeza, para poder tener una solvencia o una licuación de los pesos que hay en la calle y de esa manera chupar lo que son pesos de la inflación. ¿Me explico cómo funcionaría el sistema? Y si lo vemos año a año, bueno, esto es una locura. Lo medimos, a ver, perdón, 71%. Perdón, a ver, espere que no veo la otra variable. No, 71%. Si hacemos 71%. 71%. Si hacemos 71 menos 6.4. Bueno, tenemos 64,6% del PBI excedente monetario año contra año. Bien. Perfecto. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Consultas, dudas, sugerencias? Los escucho. Uy. Uy. Perfecto. Los escucho, chicos. Los escucho. No. Yo no quiero hacer esto. Bien. Cris, no sé si hay alguna pregunta. No creo que no hay ninguna pregunta por ahora. Dale, perfecto. Buenísimo. Esta es otra cosa que quería hablar con ustedes, que es específicamente la balanza comercial. Ahora han escuchado que hay una señora por ahí que dice que el país está creciendo y que hay festival de importaciones. Bueno,
Acá le vengo a traer el Festival de Importaciones. Miren ese Festival de Importaciones. Está negativo. ¿A dónde hay Festival de Importaciones, señora? ¿Por qué está negativo? Y básicamente porque cuando vos ves esto, o sea, esto, lo que te da a vos la balanza comercial es específicamente lo que es el ecosistema para poder desarrollarte. Estos son datos del INDEC, estos datos no los saqué yo, estos son datos que yo saqué del INDEC, es decir, si alguien puede tocar, esos datos son ellos. Entonces, la balanza comercial a vos te va a dar, en primera instancia, cuánta plata le va a entrar al central, al país, por lo que es el saldo comercial. Bueno, ahora está perdiendo guita. Entonces, ¿vos qué tenés ahí? Y que básicamente se están yendo más dólares de lo que están entrando. Están yendo en importaciones de lo que están entrando con exportaciones. ¿Por qué? Porque el de exportaciones le paga en dólares. El de importaciones compra dólares para poder llevarlos. ¿Me explico por qué es este sistema? Entonces, lo que te da vos es, lo que les da a ustedes esto, es que esta balanza comercial negativa es el incentivo a no producir en Argentina. ¿Me explico? Porque si vos hoy por hoy tenés una exportación que te crece, y acá lo dice, al 7,2%, y una importación que te crece al 43,7%, no es porque tu economía le falta tecnología o le falta desarrollo, tal vez sí, pero esto es netamente un problema de política, porque este problema de política es el que no te está generando el ecosistema para que vos puedas lo que importás producir adentro o lo que vos comprás afuera lo puedas traer de una mejor manera. Entonces, al no tener ese ecosistema para poder desarrollar, porque acá en importaciones un 40%, o a ver, básicamente, prácticamente, no es exacto, pero prácticamente la mitad es agrícola, o sea, es el campo. Entonces, si vos no generas un ecosistema para que el campo se pueda desarrollar, esto jamás se te va a arreglar. Bueno, esto es lo que no entiende la gente que dice que tienen que estatizar los hilos bolsa. Bueno, se tienen que agarrar la cabeza. ¿Cómo se van a estatizar eso? Si eso es lo que vos te está dando el ingreso de divisa, es imposible. Y encima, si vos tenés un mercado de dólar oficial que se te devalúa constantemente, el productor no vende. Entonces, ¿por qué no vende? Y porque el modo de ahorro de esa gente, o sea, del chacarero, de la gente de campo, no es comprando acciones, no invirtiendo en plazo fijo, no. El modo de ellos es comprando semilla, porque es de lo que viven. Es como que si yo vendo computadoras, me compro las computadoras y me quedo sentado arriba de las computadoras. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al yo no poder tener un ecosistema de dignidad, de desarrollo, de exportaciones, allí tampoco tengo generación de dólares. Y por lo tanto, tengo que importar grano de afuera para producir el fracking, en cierta medida. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos falta de generación de ecosistema. Bien. Acá Leandro dice, desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2021 tuvimos 4.000% de devaluación. Tipo de cambio 4,32, diciembre de 2011, así es, correcto. Exactamente. Bueno, esos 4.000%, básicamente por eso mismo, por el tipo de cambio, por la falta de incentivo, por la falta de desarrollo, por la falta de un ecosistema, es que hoy por hoy Argentina no exporta. Porque la exportación es inherente a la generación de ecosistemas con herramientas de política económica. Y acá le traje otro gráfico para que los podamos ver, en donde, miren esto, los tres principales a donde exportamos. Brasil, 13,4. Estados Unidos, 7,3 y China, 6,8%. ¿Y de dónde tenemos más cosas? De China, 20,5%. De Brasil, 19%. Y Estados Unidos, 13,8%.
¿Qué estamos viendo acá? Que si lo miramos es lo inverso, o sea, a donde yo menos exporto es de donde más plata, a donde más plata se me va. Es una, o sea, hay gente, y esto piénsenlo bien, hay gente que le pagan para ver esto. No sé cómo no toman decisiones. Esto. Esta es la inflación de alta frecuencia de Argentina. Esto se lo traje de los amigos de AlphaCast, que es una consultora que lo miden cada 15 días. Esto me parece que es... ¿Cuándo lo saqué esto? El 15 de agosto. Perfecto. El 15 de agosto está dando que la general, o sea, en agosto, la general a ese día, le estaba dando de alta frecuencia 9,2. La núcleo 9,7. La núcleo, recuerden que tiene un poco más de volatilidad, por lo que adentro tiene combustibles y demás cosas. Estos son datos de alta frecuencia. El dato de alta frecuencia tiene un margen de error bastante amplio, pero más o menos te da unas perspectivas. A día de hoy, estuve escuchando notas de algunos colegas y está dando abajo el 6, es decir, que ese 9 bajó. De ese 9 bajó, así que bueno, siempre en los primeros 15 días pega el pico y luego empieza a bajar. Por lo que la gente empieza a comprar con lo que le pagan el salario. El salario, el trabajo y demás. Bien, esto. Esto que es esto lo saqué de los amigos de 1816, que es la consultora más importante que utilizan los bancos. Lo saqué de ellos. Estas son las reservas del Banco Central. No sé quién me había hablado de reservas. Faltan 5 minutos, así que ya vamos a ir dando finalización. Pero esto está sacado hace aproximadamente 4 días. Esto no lo calcula el central, esto lo calcula cada consultora y es un problemón calcularlo, porque tenés que andar sacando datos de un montón de instituciones y pedir prestado datos, pero a ellos lo que le está dando es que el Banco Central tiene reserva de menos, hoy compró 160 millones de dólares. Así que hoy por hoy está aproximadamente más o menos 5.000 millones de dólares. Menos 5.000 millones de dólares está hoy por hoy el Banco Central abajo. Es decir, que utilizó 5.000 millones de dólares de quién sabe dónde. Bien, les traje este gráfico de un colega que se llama Fernando Marul, que es un economista muy escuchado del ambiente. ¿Y él qué dice? Él se puso a hacer un cálculo y que dice que si Argentina, o sea, ¿cuáles son las posibilidades que tiene Argentina? Entre devaluar, no devaluar o desdoblar. Bueno, entre esas posibilidades del tipo de cambio, ¿cuáles son los posibles escenarios? Bueno, él que dice que la meta con el FMI es el puntito. Son los 8.125 millones de dólares que tiene que acumular para este trimestre. Bueno, que si no que sin medidas nos vamos a menos 945 millones de dólares. Si se desdobla el tipo de cambio, nos vamos a 2.255 millones de dólares. Pero no llegamos al FMI. Si se devalúa, se llega a la meta. Pero es una devaluación atroz, o sea, es una devaluación feroz, me refiero. Es una devaluación, un salto de tipo de cambio discreto. Y la promesa del plan Massa, con todas sus cosas y saliendo todo, teniendo en cuenta que, no sé, Dios ilumina a Argentina, toque con su varita mágica y salga todo como Massa planea, nos da 6.255 millones de dólares. Tampoco llega. Entonces, ¿cuál es el único camino que plantea este economista? Es que básicamente hay que devaluar para llegar a la meta del FMI. Bien, acá le traje lo que es el tema de lo que son la brecha cambiaria, dólar y brecha cambiaria. Perfecto. Esto no lo tenemos más, así no vamos teniendo. Bien, tengo muchos gráficos más, pero vamos a saltar rápido. Esto es básicamente el balance de la Fed. Cuando la Fed empieza a descargar esto básicamente son bonos del Tesoro americano. Cuando la Fed empieza a descargar esto, el dólar va a explotar.
para arriba, es decir, se va a apreciar contra todo. ¿Qué vemos acá? No veo el gráfico. Este es el Fed rate, que es el ratio de la Fed, más lo que es el average price, o sea, la variación de los precios de la casa. Bueno, acá está cayendo, la economía norteamericana está cayendo lo que es el precio de la vivienda, con una Fed haciendo bolsa su balance. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente es un escenario como 2008 para el mercado inmobiliario. Así tenemos un montón más, pero no lo quiero aburrir más desde esta perspectiva. Y tengo esta sorpresa. Uy, perdón, me olvidé. Esta es una encuesta que me llegó hace poquitito desde unos colegas y está dando básicamente que el Frente Libertario tiene 23% de intención de voto, el Frente de Todos tiene 27,9% y Juntos por el Cambio y todas sus variables tiene 32,9%. Perfecto. Y acá les traigo la última sorpresita de esta presentación, que es transformación económica, que es lo que yo le planteaba. No se puede modificar el sistema económico sin antes modificar el sistema político, porque el sistema económico es inherente a las decisiones políticas. Por lo tanto, ¿qué se debe hacer? Recalibrar la configuración de precios, independencia monetaria, control fiscal de mayor al 10%, la reforma laboral e impositiva, la devaluación al 3% real sin cepo, es decir, 3% por arriba de la inflación, y luego una dolarización o criptomonetización. Así que sin nada más que agregar, chicos, para mí fue un honor y gracias por escucharme. Chris. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. La verdad estuvo muy buena la charla que nos dio acá Lautaro. Hubo un par de temas que iba a tocar yo después de él, pero el tiempo se nos está acabando, así que vamos a hacer otro evento, supongo, ya con otros temas y demás. Sí, por ejemplo,